de nuestro Señor Jesucristo. A Él nos debemos, por Él estamos aquí. Por esa sangre que derramó en la cruz, nosotros alcanzamos redención. Por eso le bendecimos, por eso le buscamos y por eso le amamos. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Aleluya. Toma la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y busca la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Bendita es esta palabra. Aleluya. El apóstol escribía con una seguridad. Claro, era una revelación de Dios para aquellas iglesias que había fundado. Y nosotros esa sabiduría y esa revelación que Dios le dio a Pablo la tenemos en nuestros días. Así que gózate, hermano, hermana, porque tienes esa palabra que te ayuda y que te fortalece. El tema del mensaje para esta tarde: la unidad de iglesia fortalece mi redención. Es necesario que cada uno de nosotros estemos prestos, atentos y estemos vigilantes a nuestro llamamiento. Nuestro Señor Jesucristo estableció en Israel la sucesión del reino mesiánico, llamado reino de los cielos. Lo hemos explicado, lo hemos enseñado en otros mensajes y lo conocemos en las naciones como la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, donde nosotros somos parte. Pero también, yo digo en esta tarde, que el pueblo debe de ser responsable de proclamar el Evangelio, de dar testimonio de la gracia de Dios, de ese llamamiento que hemos tenido. Si no puede proclamar, si no puede dar testimonio, pueblo del Señor, al menos procure perseverar en la gracia. Procure formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dentro de la unidad del Espíritu, dentro de lo que nosotros somos. Somos un pueblo elegido y predestinado. Y esto es muy necesario para que nosotros podamos fortalecer nuestra redención. ¿Qué es la redención? La redención es nuestra salvación y viene de la cruz. Allá nuestro Señor Jesucristo fue entregado, esa sangre que fue derramada, de ahí viene nuestra redención. Y nosotros debemos de tener esa seguridad y de ver a Jesús. Si nosotros creemos que en esa muerte vicaria viene a nosotros ese fortalecimiento para creer en esa redención, pues yo creo que estamos bien. Es necesario, por el Señor, que tú creas,
que tú entiendas esta palabra, que afines tu vida, que le digas al Señor, ayúdame, quiero seguirte y quiero servirte. Mire, la iglesia del primer siglo permaneció firme. Nosotros conocemos el origen de la iglesia, su comportamiento, el desarrollo de esta iglesia. Fue una iglesia valiente, una iglesia firme, fuerte y unida por el Espíritu. Todo lo tenían en común, porque aprendieron a amar a su Señor. Nosotros como iglesia debemos de aprender de las Escrituras. Debemos de estar fuertes, firmes, unidos en el Señor, convenidos en el Señor. La iglesia creía, se esforzó, caminó, honró a su Dios. Esto significa que nuestro Señor fue siempre atento y presto para ese pueblo, porque éste estaba siempre pendiente de su Señor, y este pueblo aprendió a ser ordenado. Este pueblo aprendió a ser disciplinado. Este pueblo tomó autoridad y tomó poder en su persona, en su naturaleza, en su llamamiento, en su elección, porque fue disciplinado. El pueblo de este siglo no tiene disciplina, es muy desordenado. Por eso es que no entiende, por eso es que no alcanza, deja todas las cosas a medias. A veces siente el toque del Señor y empieza a llegar a la iglesia, de repente se enfrió. 3 meses estuvo en la iglesia, ya no fue a la iglesia. Se cansó el hermanito, pobrecito. Por eso es que la iglesia, hermano, hablo en términos generales, todas las iglesias del mundo, las iglesias están muy frías, muy frías. No hay ese fervor, no hay esa búsqueda, porque no hay disciplina, no somos ordenados. La iglesia que aprende a ordenarse es esa iglesia perseverante, esa iglesia que deja lo que tiene que hacer, que no tiene valor por estar en el templo. Pero cuando no hay disciplina, pues se agarran el día domingo para ir a pasear, para descansar. Toda la semana he trabajado, estoy muy cansado, muy cansada. Voy a ver televisión, voy a ver una mi película. Qué decisiones tan fatales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a participar de nuestro Señor. Vamos a tener esa comunión con Él, esa relación con Él, la comunión con el pueblo. Y esa es una bendición. Quedarse viendo televisión allá a estar sentado en una iglesia, esto es bendición. La Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Oh, gloria. La persona o el miembro no tiene ese orden, esa disciplina. Por lo tanto, no puede fortalecerse en su redención, en su salvación. La gente es muy débil. La gente es muy débil. Una cosita vio, una cosita malentendió, o algo le dieron por ahí, o no lo saludaron, ya no quiere iglesia. Es bien sensible. ¿Y por qué es sensible la iglesia? No en espíritu, sino en su sentimiento, delicado. No hay disciplina, no hay fortalecimiento, no tenemos ese orden. Pero es necesario que nosotros lo aprendamos. En las Sagradas Escrituras, la iglesia del primer siglo, dije, todo lo tenían en común. Amaban a su Señor. Y dice la Biblia que vendían sus propiedades
y las ponían a los pies de los discípulos o de los apóstoles. Es una bendición saber eso. Esta iglesia tenían todo en común. Ellos confiaban, ellos se dedicaban a su Señor. Y cuando vemos que todo lo tenían en común, nosotros vemos como una comunidad. ¿Te ve una comunidad organizada? Pues tienen todo. La iglesia debería ser de esta misma naturaleza. Aún dice la Biblia que si un miembro se duele, toda la iglesia debe de dolerse o debe de sentir. Pero nosotros, hermanos, no tenemos esos cuidados. A veces somos desafiantes. Se enfermó, aquí está en pecado. Que anda por ahí, déjenlo, ahí va a venir. Somos un poco descuidados. Yo quiero encerrar, hermano, la unidad del Espíritu. Debemos de estar todos convenidos. Pero cuando no hay disciplina, no hay perseverancia. No se interesa. Uno llega a la hora que uno quiere ir a la iglesia y cree que uno pues está haciendo las cosas bien. A medias. Dios es veraz y Dios todo lo da completo. Y Dios es un Dios de orden. Pero nosotros las cosas las damos a medias. A como salga, a como creemos, a como pensamos. Pero si queremos bendiciones completas. Yo siempre digo, estar en el Evangelio, hermano, es tener en primer lugar paz. Ser completos en el Señor. Saber que Él nos cubre. Saber que Él ve por nosotros. Que Él nos guarda. Que no vendrá la enfermedad. Pero nosotros no ser cabales con el Señor. Eso nos lleva. Dios no se aparta. Dios siempre pone la mirada. Pero Dios está viendo el desorden de la iglesia. Está viendo que nosotros no somos perseverantes. Hacemos las cosas a medias. Bueno, la iglesia del primer siglo, todos los días estaban clamando, estaban suplicando. Y nosotros, hermanos, en la iglesia, bueno, por el siglo y por la de 21 en que lo moderno y la situación, bueno, podemos citar muchas cosas. Ordenamos dos cultos. Y ni siquiera 2 cultos llegan los hermanos. Y si llega el día domingo a la mitad del culto. ¡Qué ingratitud! Yo a veces pienso por el pueblo y digo, ¿cómo es posible que estén creyendo si están faltando, si están desordenados, si no están disciplinados? Pero cuando viene la exhortación no les gusta. Ay, el pastor, el apóstol, ¿cómo habla? Por mí lo está diciendo. Pues claro, todos los que están en una congregación y el ministro está hablando, sea consolación, edificación o exhortación, es para el pueblo. Pues cada quien debe de tomar. Yo tomo lo mío antes de venir. Lo estoy haciendo este mensaje, yo estoy absorbiendo, yo estoy recibiendo. Yo tengo esta palabra para traértela a ti. Antes que yo te hable a ti, el Señor me habló a mí. Porque a veces el miembro se pone un poco, como no vine ayer, por mí me lo está diciendo el hermano. Como acabo de llegar a la iglesia, por mí lo está diciendo. Como esta semana no vine, por mí lo está diciendo. Por todos. Si eso vamos a la iglesia, a recibir la instrucción, a prepararnos. ¿Quién se ocupa de nosotros allá afuera? Nadie. Los que se ocupan, así que de los miembros, son los ministros de Dios. Pero el pueblo también debe de ser educado, debe de ser ordenado, debe de ser disciplinado, debe de tener esa palabra, debe de buscar a su Señor, debe de doblar sus rodillas, debe buscar esa palabra. Como no tiene palabra en su corazón, pues está un poquito seco. No hay oración. Y cuando va la palabra se resiente. Cuando llega a la iglesia y oye la palabra se resiente. Hermanos, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. La primera
congregación o la iglesia del primer siglo había, hermano, ese mover, ese sentir del Espíritu. Ellos atendían la voz de Dios por medio de los apóstoles y aprendieron a amar. Ellos amaban con toda su alma, con todo su ser y con todas sus fuerzas a Dios. Había un amor para su Señor, había un amor para aquel pueblo, pues todos lo tenían en común. Había temor, había obediencia, había perseverancia, había fidelidad. Eso es bien escaso hoy en las iglesias. No hay perseverancia, no hay fidelidad, no hay amor. Entonces no está la unidad del Espíritu. Tenemos que amarnos unos a los otros. A veces en las iglesias ni se hablan ni se conocen. Y también la iglesia no es tan grande. Y aunque fuera grande, ya un par de años la gente debe de conocerse porque se saludan. Dios le bendiga. Y tener esa comunión. Y si es pequeña la congregación, pues lo que yo aquí digo se oye a la entrada. Es más fácil todavía. Podemos tener esa comunión más cercana. Bueno, el Señor llamó a 12 hombres, 12 apóstoles, los instruyó para que llevaran la palabra. Llamó también al apóstol Pablo para que él llevara esa palabra. Estos escribieron. Tenemos nosotros en los evangelios, tenemos las epístolas del apóstol Pablo. Ellos fueron instruidos para que nosotros seamos instruidos por esta palabra y seamos guiados, fortalecidos por esta palabra, preparados en amor para poder dar. Porque si nosotros, hermanos, no tenemos palabra, si nosotros no nos llenamos, si nosotros no entendemos, no podemos llevar al necesitado porque no lo entendemos. Si yo no me entiendo a sí mismo en lo espiritual, ¿cómo voy a entender al otro que tiene necesidad? Pero la iglesia del primer siglo sí fue disciplinado. Sabía que ellos habían sido llamados para dar testimonio del evangelio de Jesucristo en medio de toda situación. Había persecución, había levantamientos, los mismos hebreos en contra de la iglesia de Jesucristo, el imperio romano. Y muchos fueron llevados presos a los coliseos, los crucificaban, los quemaban, y eso les daba más fuerza a aquella iglesia. Ahora nosotros oímos por ahí un testimonio que ese hermano está en pecado. A ese hermano le pasó eso porque está en pecado. Y de repente el hermano, la hermana está sufriendo por el Señor. Porque se está metiendo, tiene una batalla, tiene una lucha espiritual. El diablo se ha levantado por ese hombre y esa mujer va adelante, aleluya. A pesar de todo, va dando testimonio y va abriendo brecha. Pero hay otro perverso ahí que dice, ese hermano. Por eso nosotros vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos, hermano, para que nosotros seamos bendecidos y podamos bendecir a otros. Como dije afuera, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos habla? Nadie. Es en la iglesia que nosotros nos preparamos. Por eso llegamos a la iglesia, para cantarle a Dios, glorificar su nombre, bendecirnos, saludarnos, preguntar cómo estamos y darle al Dios Todopoderoso toda honra y toda gloria. Cuando los apóstoles escribieron, tenemos esta palabra. Pablo se esforzó. Todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, su sufrimiento. ¿Por qué nosotros no vamos a ser agradecidos de nuestro Señor Jesucristo, de estos hombres que nos han dejado este legado? Pero ya no le damos la importancia. Si Jesús murió en la cruz y murió por mí, estoy salvo. Así lo manifestamos en veces, porque como que ya tuviéramos todo. Y cuando nosotros nos manifestamos de esta manera, ¿qué pasa? ¿O qué podemos entender o qué podemos discernirle a esa persona? Que no hay gratitud ni hay agradecimiento. Porque lo hablo así, tan así, es eso, ¿sabes? Voy a hacer. Ahí está mi iglesia. Cuando me queda tiempo voy. No es esto.
Debemos de ser fieles al Señor. Gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Debemos de gozarlas, debemos de participarlas, pero más debemos de gozar con la presencia del Señor en la iglesia, si es el punto central, el punto de reunión, donde nosotros vamos a bendecir y a que nos bendigan y a tener esa comunión con Dios. En nuestras casas hay comunión, si es que la familia está convenida y está esforzada, y si no, pues ni allá hay. Entonces es necesario que nosotros conozcamos esta palabra, que seamos accesibles a ella, que la busquemos para poder aprender qué pasó, qué sucedió en la iglesia primitiva, qué hicieron estos hombres, qué hizo Jesús por ellos, qué puedo hacer yo en este siglo, qué puede hacer Jesús por mí, en mi vida y por mi familia. Debemos de preguntarnos esto. Usted sabe, yo siempre estoy preguntándole al Señor, yo siempre estoy diciéndole, mira esto, y yo encuentro respuestas. Y eso me asegura que yo debo de caminar como voy caminando. Yo siento que ni me he atrasado ni me he adelantado, pero tengo ese cuidado. Usted hágalo usted. Pero en veces el pueblo camina al día, a la semana, al mes, al año, y no hace un balance, no hace un cuestionamiento propio, no dice, no pregunta a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Cuántas veces fui este mes a la iglesia? ¿Cuántas faltas tengo? Todo esto hay que preguntárselo para saber si nosotros le agradamos a Dios o no le estamos agradando. Porque el hecho de que yo ya acepté a Jesucristo no es que yo lo esté agradando en su totalidad. Porque hay gente que solo se ha arrepentido, pero no se ha convertido. Entonces nosotros vamos a saber entender que estamos arrepentidos y convertidos. Una persona convertida tiene el cuidado de adorar a su Señor, de tener esa comunión con su Señor, de tener comunión con el pueblo, porque este es el centro de reunión, de compartimiento, y aquí es donde nosotros decimos Cristo, y aquí es donde nosotros lo ponemos en primer lugar. Aquí es donde Cristo es primer lugar. Pero si yo no estoy en la iglesia, yo no voy a la iglesia, yo estoy descuidado, Cristo no tiene el primer lugar en mi corazón ni en la iglesia. Por eso es necesario, hermano, puntos importantes que en veces los pasamos desapercibidos. Pero para eso estamos los ministros, para poder llevar esta palabra, vaya, si lo queremos ver minuciosa, con puntos estratégicos sencillos, pero que lo necesitamos porque pasamos desapercibidos en veces de estas partes. Yo no sé si ya preguntaste tú, te preguntaste a ti mismo, ¿cuánto amo a mi Señor? ¿Cuánto amo a mi Cristo? Así como tú te preguntas o manifiestas, yo amo a mi esposo. Yo amo a mi esposa con toda mi alma, la amo y la abrazo. Y la quiero y doy fe por ella. Y esto es humano y es bueno. ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Siempre podemos llegar ahí a David. Él dijo, alma mía, ¿por qué te abates? Él platicaba con su interior. ¿Por qué nosotros no arrodillarnos y decirle, alma mía, cuánto amas a mi Dios? Buenaventura, cuánto amas a tu Dios. Parece que uno está loco. Pero Pablo dijo que él estaba loco por el Evangelio. ¿Verdad? Denle gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy tomando esta medida y te la estoy llevando a ti para que tú aprendas. Porque a veces nosotros pasamos desapercibidos en que queremos bendición. Si la bendición todos la necesitamos, pero a veces nos anclamos solo en la bendición y no vamos a adorar a Dios. Para yo tener bendición debo de adorar a Dios en Cristo Jesús. Porque este es el lineamiento divino. Aquí en donde nosotros nos vamos ordenando. Mira, Pablo
Pablo tuvo el reconocimiento de Dios, de Jesús. Él entendió perfectamente su llamamiento, pero también tuvo el reconocimiento de los apóstoles. Usted sabe que le dieron a él le dieron la diestra a los apóstoles. Pablo y Bernabé le dieron la diestra. Ahí estamos, vamos en Gálatas, su capítulo 2, versículo 9. Y le dieron la diestra a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, porque lo oían hablar como ellos hablaban de su Señor. Lo oyeron hablar conforme ellos habían aprendido oído. O sea que hablaban lo mismo. Entonces le dieron la diestra. Los enviaron. Hechos su capítulo 13 dice que el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé. Entonces es necesario que nosotros conozcamos esto. Y Pablo tenía la seguridad que Dios lo había llamado y que Dios lo había instruido. Usted, hermano, debe tener esa seguridad de que Dios lo ha llamado, que en su congregación o en su iglesia den testimonio que usted es verdadero por la palabra o por su comportamiento o por su liderazgo. Pero también debe de tener esa seguridad que usted está siendo instruido, para que no hayan dudas. El apóstol Pablo dijo, este evangelio no lo he aprendido por hombre, nadie me lo ha enseñado. Yo quiero ver Gálatas para más seguridad de esto. Gálatas, su capítulo 1, versículo 11 y 12. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo lo recibí, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta es la autoridad que debe tener el cristiano. Debe de tener un conocimiento, y para tener ese conocimiento debe ser accesible a las Sagradas Escrituras. Pero si pasa una semana y no mira la palabra, pasa la otra semana, pasó el mes y no escudriñó la palabra, pues escasea revelación en su corazón. Y lo que va a oír a la iglesia un domingo o 2 domingos en el mes no le alcanza, y en vez de hasta se molesta porque el ministro habló de los faltantes. Yo no vine, para mí me lo están diciendo, y se va molesto o se siente molesto. Todo esto pasa, pero nosotros, hermanos, vamos a tener la seguridad de que estamos siendo instruidos por nuestro Dios, por esta palabra, por el apóstol y los siervos que predican en Jesucristo poder y gloria, y que nosotros estamos buscando correctamente lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos llevando el mensaje para que tú apliques, para que tú, hermano, aprendas a ser ordenado, que haya disciplina en tus días, en tu vida, en tu hogar, con tu esposa, en la iglesia, en lo que hacemos, en el trabajo, en los estudios, en todo. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Debemos de ser disciplinados, ordenados, dentro de la unidad de la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermano, es necesario saber entender que nosotros podemos tener lo mismo que recibió la iglesia del primer siglo. Podemos estar dentro de la unidad del Espíritu si le permitimos. Una sola fe, un solo bautismo. Entonces esto hace que nosotros seamos uno en Cristo, en la iglesia, y de esta manera nosotros, hermanos, no podemos gozar, sabiendo que yo soy uno en Cristo Jesús, pero también soy uno en mi hermano, en mi hermana, en el cuerpo de Cristo. Y sabemos que somos parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Y cuando el miembro se va enterando de esto, entonces siente esa fe interna, entonces se aplica en sí mismo en decir, sí, la palabra dice que yo soy esto. La palabra dice que yo puedo hacer esto. La palabra dice que yo soy hijo de Dios. La palabra, y usted toda la palabra, pero si usted no tiene la palabra, es usted mismo. Usted se está aplicando en su conocimiento. Pero el conocimiento humano es para lo humano, pero el conocimiento divino es para lo divino.
Denle gloria al Señor. Denle gloria al Señor. Mira los profesionales, a pesar que son profesionales, que tienen maestrías, qué sé yo, necesitan el Evangelio de Jesucristo. Y lo que aprendieron allá en las universidades no les sirve de nada. Porque cuando aplicamos nosotros en el Evangelio, aplicamos en la palabra. Entonces digo yo, el letrado, el entendido, el humilde, el sencillo, el analfabeta, delante de los ojos de Dios somos iguales. Y las mismas exigencias, tanto el hombre humilde del campo como el de la ciudad, o el que no pudo pasar por universidad y el que pasó por universidad, son las mismas exigencias, es la misma palabra. Entonces Dios demanda esa humildad. Dios dice que somos iguales. Somos iguales. Ahora, dentro ya de las profesiones y dentro de lo humano, pues ahí se miran las diferencias. Pero esto es humano. Y Dios dice que Él no hace excepción de personas. Esto cuando yo lo encontré, a mí me gustó mucho. Si Dios no está haciendo excepción de personas, nos mira por igual, igualitos. Mira en nosotros la sangre de Cristo. Nos mira como sus hijos, como su primogénito, como su único. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, vamos a dar la importancia a nuestra vida, a nuestro llamamiento, a nuestra elección, a nuestra predestinación, lo que somos en Cristo Jesús. Y esto, hermano, nos saca hoy de vagar en nuestra mente y en nuestro corazón viendo las cosas humanas. Porque cuando vemos las cosas humanas, ahí nos perdemos, ahí nos complicamos, ahí nos mezclamos. Y ya mezclas al Señor no le agradan. No le agradan. Y cuando hablamos del mundo y de mezclas, hablamos del pecado. No vaya a pensar mal y va a decir, bueno, entonces yo ya voy a salir de mi trabajo, porque hay mucha contaminación, ahí la gente inconversa, esa bulla del... No, yo estoy hablando de eso. Para eso vamos a prepararnos, para tener un corazón sensible, un corazón para Dios, un corazón único en mí, un corazón que está unido con mi Señor. Y al oír yo esa música pagana, a mí no me interesa, a mí no me importa, a mí no me afecta, porque yo estoy en espíritu, aleluya, porque yo estoy bajo la cobertura del espíritu, porque yo estoy viviendo en espíritu y estoy dentro del orden espiritual, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí somos guardados, y ahí somos cuidados por el Señor. Pero cuando nosotros no alcanzamos a entender esto, pues a veces como que nos desviamos un poquito. Pero cuando procuramos, cuando queremos, cuando decimos, Señor, ayúdame, ahí está la importancia para Dios, porque estamos en este mundo y estamos viendo de todo. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, ayúdame, Señor, mira, por favor, voy para tal lugar, voy para mi trabajo, guárdame, cuídame, Señor. Usted le está diciendo a Él que le ponga vallado, porque usted no quiere mezclarse, porque usted no quiere compartir. Y Dios lo guarda, y Dios lo cuida, y no hay contaminación. Y si hay contaminación, pues, hermano, también el Señor nos enseña que nosotros nos vamos a limpiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos arrodillamos por la noche y decimos, Señor, perdóname, mira, me descuidé yo, ahí, perdóname. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pero este es un orden, esta es una disciplina, este es un entendimiento, esta es una sabiduría para nosotros caminar dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermano, cuando nosotros estamos dentro de ese entendimiento, porque estamos aprobando, y estamos aprobando lo mejor. Estamos aprobando lo mejor. Cuando la persona ya es instruida, ya conoce, hermano, ya no divaga su corazón en dudar, en de decir, a saber si así es, al hermano, saber si está mintiendo, al hermano, peor si es hereje. Porque en veces cuando no hay preparación, pues así se manifiesta el corazón, el pensamiento de la persona. Cuando ha estado oyendo sistematización, cuando ha estado oyendo teorías o ha estado oyendo doctrinas no bíblicas. Y cuando hay una verdad se asusta. Gracias a Dios que nosotros en nuestra iglesia, desde que iniciamos, desde que empezamos a fundar esta iglesia, estamos hablando de esta manera.
Estamos llevándole al pueblo esa necesidad. Lo que tú estás oyendo, tú lo necesitas. Yo siempre lo he necesitado y lo voy a necesitar. Todos lo necesitamos. Por lo tanto, vamos a estar unidos y convenidos en Cristo Jesús, dentro de la unidad del Espíritu, para tener ese fortalecimiento en mi salvación, que es la redención. Si yo no atiendo esta palabra, yo voy a ser frágil. Frágil. Y esto puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Porque la fragilidad del corazón o del alma de la persona lo puede llevar a sentimientos. Y esos sentimientos se desplazan y ya no mira las verdades espirituales, sino que está viendo otras cosas, otras situaciones de sí mismo. Y está viendo las situaciones de otro y ahí se mira a sí mismo, no en Dios, mira a otros, no dentro de Dios, y ahí se arruinó la situación. Porque se pone en un plan humano. Quiero decir que nosotros hay que salir de eso. Día a día estamos viendo los hermanos que salen a sus trabajos, que se desplazan en el día, oyen muchas cosas, miran muchas cosas, pero lo que miran y lo que oyen, eso no lo aprueban. Porque eso es allá, es en el momento, es aquella gente. Pero nosotros somos distinguidos porque estamos dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos ha apartado, el Señor nos está instruyendo y tenemos esa capacidad para nosotros, hermanos, quitar eso y no absorberlo en nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estaba preparado. Nosotros debemos de prepararnos. Mira, la situación de las naciones es muy complicada. Tu colonia, tu lugar donde tú vives, allá hay problema, allá hay situación. Estamos en medio de las tinieblas, en medio de acechanza, estamos en medio de todo. Por eso es necesario los cambios internos, por eso es necesario que nosotros tengamos esta palabra, por eso es necesario que seamos disciplinados para que no seamos involucrados y entremos a mezclas. Porque cuando ya se entra a mezclas, viene un enfriamiento. Y ese enfriamiento, hermano, que llega a la persona, ya no quiere participar, ya no siente ese afecto de nuestro Señor Jesucristo, ya no mira a la iglesia como la sede de su vida, en donde va a regocijarse, en donde va a gozarse, en donde va a compartir con su hermano. Mira otras cosas, y aún otros deleites, y mira lugares hasta donde quiere estar, o quiere llegar, o quiere compartir. Pero hermano, yo digo esta tarde, por favor, estemos todos dentro de la unidad del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Procuremos nosotros, hermano, tener esa unidad de la fe, estar creyendo que nosotros somos un pueblo redimido, que somos un pueblo elegido y que formamos la iglesia de Jesucristo, poder y gloria. Cuando ya vemos esto, o sea, nuestra iglesia, ahí viene una situación o viene una responsabilidad para aquellos fundadores. Los que hemos fundado las iglesias tenemos una gran responsabilidad. La mía es usted y las iglesias que tenemos. El que fundó otras iglesias, usted conoce muchas iglesias con nombre. Hay muchas iglesias. Tiene una sede, hay un fundador. Y de acuerdo a cómo el fundador ha estructurado esa misión o esa iglesia, así es su responsabilidad. Si ha estructurado mal, pues así está el pueblo. Pero cuando nosotros estructuramos bajo revelación, bajo instrucción, dentro de la esperanza y de la consolación en Cristo Jesús, que nosotros formamos el cuerpo de Cristo Jesús y que estamos siendo preparados para llegar al cielo, pues ahí se ve la diferencia. Y este es Jesucristo, poder y gloria. Ustedes que me han oído por años y si han tenido el cuidado de oírme y de percibir y de entender, puede decir en esta noche o en este momento, es cierto, el apóstol siempre nos ha hablado de diferentes maneras, formas, maneras, temas y revelaciones. Usted está instruido. Es una bendición, usted está instruido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y seguimos dentro de esa instrucción. Y qué bendición cuando nosotros tenemos esta palabra. Bueno, vemos la iglesia del principio. Una iglesia que todo lo tenían en común.
una iglesia perseverante, una iglesia de amor, una iglesia aún dentro de la persecución, caminó, se estableció, dio testimonio. Ahora nosotros, en este siglo, estamos viendo muchos cambios. Hay muchos cambios y muy fuertes en la iglesia. Por eso yo hablo de una responsabilidad de los fundadores, una responsabilidad de los ministros de Dios y la responsabilidad aún del pueblo. No es solo responsabilidad del ministro, de los siervos, líderes, sino que es del pueblo. Todos estamos convenidos, todos estamos dentro de un sentir y todos estamos esperando una salvación. Por lo tanto, hermano, nosotros vamos a estar enterados de los cambios que se han dado en este siglo. La naturaleza de esos cambios, cuánto ha afectado a la iglesia, cuánto ha soportado la iglesia, cuánto ha asimilado la iglesia y cuánto la iglesia se ha salido de esas situaciones. Es necesario que nosotros estemos, así que en estas partes que las necesitamos. Mira, el Señor dio a nosotros el mandato y de predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora se pone difícil. No tenemos esa persecución literal como la iglesia del primer siglo, pero se pone difícil, hermano. ¿Por qué? Porque la gente hoy no quiere evangelio. La gente ha llegado a extremos bastante grandes que son placeres, que son deseos y pueblo abierto, ciudad abierta, pecado abierto. Tenemos un reto. Por eso debemos nosotros de prepararnos para poder asentar esa naturaleza divina, ese entendimiento y esa sabiduría, para poder nosotros, hermanos, sostenernos dentro del evangelio en medio de los cambios que se están dando dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Algo, cuando ya le hemos enseñado, que nosotros debemos reseñar es que el Señor dijo que la iglesia iba a ser universal y esto se ha cumplido, está en todo el mundo. Mira, iglesias en todo el mundo, como dije, con diversos nombres y diversos fundadores. Y cada quien tiene su responsabilidad, nosotros tenemos la nuestra, Jesucristo, poder y gloria. No es que no nos interese los demás, pero nosotros pertenecemos a esta misión. Aquí estamos siendo instruidos y aquí vamos a defender lo nuestro. Usted no va a estar defendiendo otra iglesia. Porque esto sería normal que usted diga, es que mire la iglesia de tal hermano, es que mire la iglesia, ay, mire qué bonito, y mire lo que están haciendo, y yo en vez de me escapo y me voy para allá. Y de su iglesia no dice nada. De su iglesia no testifica. Ojalá que esto no vaya a suceder aquí. Nosotros debemos defender nuestra iglesia. Jesucristo, poder y gloria, donde el Señor nos ha llamado, donde yo estoy perseverando, donde yo soy parte de ese crecimiento, donde yo soy parte de lo postrero. La iglesia va a tener un crecimiento bastante fuerte. Y si usted hoy es parte, mañana va a ser muy elegante esto. De repente va a ser hasta un líder, una mujer, un hombre líder. Pero miremos hoy, esforcémonos. Y decía que está en todo el mundo la iglesia. Pero en veces decimos, pero allá predican de una manera, allá predican de otra manera, allá enseñan de otra manera. Como estoy diciendo yo, que la responsabilidad de los fundadores. Pero quiero decir esto, para sentar. La iglesia, hermano, está esparcida en todo el mundo, pero no está dividida. Oiga esto. La iglesia está en Nicaragua, está en Honduras, está en El Salvador, vaya a Centroamérica. Está en Europa, está en los 5 continentes. Y son los mismos 66 libros. Y todos debemos de tener una línea revelada para que todos habláramos por igual. Pero el Señor quiso así. Ahora la responsabilidad es del miembro. Por eso digo, prepárate. Escudriña las Escrituras, además de lo que oyes del apóstol. Prepárate. Porque hay iglesias confundidas. Hay iglesias sectarias confundidas. En este siglo hay mucha confusión. Unos dicen otra cosa, otra cosa, otra cosa. Por eso es necesario estar en la verdad.
Nosotros nunca hemos dicho que Jesucristo, poder y gloria es exclusivo, que solo nosotros tenemos la verdad. No, la verdad está en todas las iglesias, porque en todas las iglesias está la palabra y está Jesús. Ahora nosotros somos parte de búsqueda de esa verdad. Y siempre yo estoy exigiendo que usted lea para que esté en la verdad de Jesús. La verdad somos nosotros cuando aplicamos dentro de esta palabra. Por lo tanto, es necesario saber que no hay división. La iglesia de Jesucristo no está dividida. No está dividida dentro del orden escritural. Porque vino el reino de los cielos. Jesús venía como rey. Esto lo anunció Juan el Bautista. Se estableció el reino en la tierra y tomó el nombre de iglesia. Entonces, hermanos, viene de Israel a las naciones gentiles. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los ministros de Dios? Enseñar la unificación del reino de los cielos con la iglesia y hablar de la iglesia visible y la iglesia visible. La iglesia literal, lo que vemos, los bienes, la planificación que se mueve. Y lo sobrenatural, lo no visible, esto es la gloria de Dios que hemos venido hablando. El poder de Dios. Es la iglesia Pentecostés, es donde hay milagros, sanidades, hay de todo. Dios dando testimonio. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, entendamos que la división la da el mismo líder. Ahí están hablando de esto, ahí están hablando de esto, ahí están hablando de esto. Usted está oyendo aquí esto. Usted asegúrese en Jesucristo poder y gloria. Y lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, lo que llevo a tu corazón, yo lo siento, oye, en mi corazón. Yo lo tengo en mi corazón. Tengo la instrucción del Espíritu Santo en mi vida. Como dijo el apóstol Pablo. Este evangelio no lo he aprendido de hombre alguno. Pero vamos a estar en esa revelación. Vamos a estar nosotros en tres partes. Oiga esto. Doctrina primaria. Luego viene la revelación y luego la predicción. La revelación es, hermano, lo que nosotros necesitamos conocer. Y la predicción es lo que nosotros necesitamos conocer en el futuro. Nosotros tenemos la revelación de la palabra, tenemos revelación de ciertas cosas, revelación aún por dones del Espíritu Santo. Y ahí entramos a los misterios. Pero la predicción es el final, los acontecimientos que se van a dar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde está la dificultad. Unos hablan de una manera, otros de otra manera, otros dicen así, unos dicen otra cosa. Y yo siento, se lo digo con todo mi corazón y con toda mi alma y todo mi ser, lo que yo soy, que lo que les traigo a usted yo trato de absorberlo, que Dios me dé la revelación, que yo lo entienda, porque yo no puedo venir con usted a darle algo que ni yo lo entienda, porque entonces es un gran error. Sería un falso maestro o sería un falso profeta. Entonces, hermano, es necesario que todos estemos dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos. Y gracias a Dios porque aquí movemos los 5 ministerios. ¿Sabía usted que tenemos evangelistas en la iglesia? En otras iglesias tenemos evangelistas. Hay maestros. Bueno, aquí sí hay profetas. Aquí sí hay apóstoles. Entonces nosotros manejamos los 5 ministerios porque esto es bíblico. Nosotros no vamos a creer únicamente en 2 ministerios, en el pastor y en el evangelista. Nosotros creemos en los 5 ministerios. Y esta es una bendición que usted esté siendo preparado. Oye, creo que ya en finales de diciembre ya hay información para que usted sepa de que sí, lo que estoy hablando en esta noche, usted lo puede encontrar en esos libros. O sea, van a ver 5 libros, 4 proféticos y 1 de liberación. Ahí va a encontrar usted la riqueza. Ahí sí que de lo que estoy hablando en esta noche, de los 5 ministerios, de lo que Dios me da para usted. Nosotros, hermanos, estamos o debemos de estar dentro
de la verdad, dentro de la responsabilidad, dentro de la instrucción, dentro del conocimiento, dentro del aprendizaje, dentro de lo que nosotros necesitamos y dentro de lo que Dios dice que nosotros somos. Somos hijos de Dios, elegidos y predestinados para el cielo. Pero no vamos a llegar al cielo ignorantes. Oiga esto. Muchos se confían. Yo soy salvo. No vamos a entrar al cielo ignorantes. Porque aún, yo estaba explicando un día de estos, que aún allá en el cielo vamos a cantar. Vamos a cantarle a Dios. Y los que aquí en la tierra no cantan, no pueden, o no les gusta, o vienen cuando ya pasó la alabanza, a saber que van a cantar en el cielo. Sí, pues dice la Biblia. Vea, los 144,000 van a cantar un cántico que solo ellos lo conocen. La iglesia de Jesucristo va a cantar el cántico del Cordero. Y los hebreos van a cantar el cántico de Moisés. Éxodo capítulo 15 parece que es. Ahí está. Entonces, hermano, es necesario que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras para poder desarrollar aquí en la iglesia. Yo siempre digo un poco despacio, pero firmes, porque hay quienes que corren y han caído. Mejor ir caminando conforme las Sagradas Escrituras y tener un comportamiento bíblico y de esta manera, hermano, acertar, oye, lo que Dios ya hizo en nuestra vida, nuestra salvación. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos adelante.